Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Aquí estamos de nuevo, ya David preparado con el pelómetro listo por si sale volando. Bueno, hay que decir que nos hicieron un comentario diciendo, a ver cuándo traéis a un grupo llamado Aldius. Dice, y más concretamente decía, donde más me ha gustado Aldius ha sido cuando ha cantado Maki Oyama. ¿Te acuerdas Maki Oyama que le hemos Sí, traído sí. que estaba mi hijo al bajo y tal? Bien, pues esto es Aldius en directo con Maki Oyama. Aquí tenemos a Yoshi con guitarras. Espérate, que aquí veo varios nombres, pero es que los han puesto directamente con caracteres japoneses. Me lo ponéis muy difícil. Marina, batería y después Maki Oyama a la voz. Voy a tratar de ver los nombres en caracteres occidentales. Así que Si no, ya nos vamos. lo dirán en comentarios los amigos japoneses. Alguno habrá que sepa inglés por lo menos y nos los... Ya, lo que pasa que, claro, me hace gracia de que pongan el nombre y sin embargo, em, algunos caracteres en japonés y otros en, digamos, en caracteres occidentales. Entiendo de que los que me faltan son Toki y Sawa. Así que lo he visto por otro lado. Bueno, si no me corregís, de todas maneras, es la banda Aldius con, digamos, la vocalista invitada, en esta ocasión, Maki Oyama. La canción se llama We Are. Así que, bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, le das a like, os suscribís y campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, vamos caminos de los 1000 suscriptores. En comunidad tenéis un post para que nos deis ideas de lo que queréis que Sí. hagamos con los 1000 suscriptores, aparte de vernos con la parafernalia disfrazados y demás. Venga, vamos allá con Aldius. Tokyo もっともっとこっちへ来いよI suffered one day I cried one night crouching on the looking like a perfect gorilla hoping one day to find something to lose I keep on fighting I will let you regret 何度だとよみがえり羽ばたいてみせる Come on! We are following the toes eyes following the toes eyes Then you are lost and flying so colorblind Light should be the bright shows you on the way Antes de que rompan más de lo que están partiendo ya, porque es alucinante la caña que da este grupo, lo primero que quiero comentar es el cambio de registro de Maki Oyama a la hora de cantar de lo que hemos visto como solista en este grupo, ¿no? Mucho. Dice mucho a favor de ella porque si la cantante es capaz de moldearse al estilo del otro grupo, pues hace mucho a favor de ella, ¿no? Como cantante, como vocalista. Después, bueno, la batería, como siempre, se nos ya acaban los calificativos La con la verdad es que sí, destreza, la la verdad potencia, es la que sí. habilidad de los baterías, en este caso las baterías.
Por ahí Esta yo creo chica, que la guitarrista está con el pelo súper cardado, súper... amarillo, la rubia, ¿no? bueno, no sé si es rubia, porque yo he visto destellos rosas por ahí. No, no sé si la guitarra era rosa también, la guitarra de Flying V. Creo que es Yoshi, si no lo sé mal. Bueno, hay dos guitarristas, así que lo mismo es la otra. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención. Las he visto muy sueltas, muy alegres, disfrutando una Sí, barbaridad. sí, sí, Estaban sí. felices como poco, Además vamos. apoyándose una a la otra. Sí, es decir, cuando... Se Y nota que hay química y se claro, llevan claro. bien. Eso a mí me transmite química, me transmite buen rollo, me transmite también el nivel de habilidad. Cuando tú ya estás pensando en otras cosas, es decir, y ni te centras en las... Estás tocando y estás a otras cosas. Correcto, correcto, porque están tocando riffs rápidos, habilidosos, técnicos, y sin embargo están, como decimos otro día en la oficina, están disfrutando de la gente, del público. Oye, por cierto, amigos japoneses, el tema de que el público esté haciendo esto, no tengo yo muy claro a cuento de qué es. No sé si es algo interno del grupo, no lo sé, pero me ha llamado mucho la atención de que todo el mundo lo haga a la Aquí vez. cuando decía We Are es cuando hacían el símbolo de. Sí, no, tal vez sea como hacen los Manowar que hacen así, ¿no? Tal Pues, vez sea algún sí, sello lo distintivo mismo de ellos. efectivamente, lo mismo es algún Ujú, gesto suyo. claro. Y Maki, hostia, me está alucinando como está cantando, ¿eh? Además que lo comparo con el otro vídeo que reaccionamos y dices, "Uf, es que El no otro se era parecen un nada". rock más suave. Sí, sí. Y aquí, hostia, y tiene buen registro y actuando ahí con el público, animándolos y tal, hostia, están cantando, ¿eh? Y qué bien canta en directo. Sí, sí, canta muy bien, canta potente. Todo bueno, lo que podemos decir, porque yo creo que ha ganado enteros, ¿no? Para nosotros Sí. como artista y como cantante. De momento, lo que más me está gustando es, aparte de Maki, la batería y esa guitarra de la Flying V rosa, con el pelo tan llamativo. Y aunque Pero vamos, ahora se pondrán a hacer las solos, dos seguramente. compañeras, mm, sobre todo, aparte de que tocan muy bien, la actitud entera del Sí, grupo, sí. el, como tú decías, la El química buen rollo, sí, sí. se transmite. Y este grupo Aldius, que hablan maravillas de él, todos los comentarios que he podido leer sobre este grupo es una pasada. Así que bueno, nos está gustando mucho, David, ¿verdad? Sí. Muy Sí, bien. lo raro es que se me ha olvidado ya hasta quitarme el sombrero. Pero vamos, no va a tardar mucho. A veces te pasa y la gente le hace gracia, dice, se queda tan absorto, tan alucinado que se le olvida hasta volarse el sombrero. Bueno, vamos a continuar. 何度だって詰めてくよ笑顔の先へ Falling to the side Falling to the side
¡Wow! Bueno, Hostias. a ver, se me olvidaba decir antes, me encanta el detalle, es una tontería, pero me encanta. ¿Has visto que los puntos de los trastes, tanto creo que era Yoshi, como de la bajista, eran luces LED? Sí. ¿Te has fijado que se iluminaba en la oscuridad? Eso me ha encantado siempre. Siempre he pensado yo ponerle una tontería de esas al bajo y tal. Lo que pasa es que hay que hacerle una instalación eléctrica, electrónica y meterse en rollos. Muy chulo, me ha gustado mucho. Las guitarras dobles me han gustado. Hostia, Fíjate que sí, tenían sí. un pedestal de los que usan algunos Los grupos bailes, japoneses sí, sí. para destacarse. Creo que la guitarra de la otra chica, que no me queda claro quién es quién, si quién es Toki, quién es Agua, pero bueno, la otra guitarrista creo que lleva una PRS, ¿no? De guitarra, como la que lleva a lo mejor Kanami o guitarristas de estas. Sí, se parecía. Sí, por la forma parecía una PRS, pero bueno, ya nos lo comentarán. Muy buen sonido en directo, tocaban fenomenal. La conjunción, Y qué sonrisas, todas, ¿eh? sí, estaban Todas felices, sonriendo, madre mía, ¿eh? felices. Así da gusto, ¿no? Fíjate que decíamos que no habíamos mencionado precisamente a la otra guitarrista y a la bajista, y lo primero que hacen es tener Todas. un solo de tapping la bajista y después un solo propio la otra guitarrista. Es decir, que a veces nos pasa, ¿verdad? Falta que Normalmente, mencionemos. claro, porque como venimos a ciegas, pues no Es sabemos qué nos vamos a encontrar. claro, eso demuestra una vez más que vamos totalmente a ciegas, Totalmente, totalmente, ¿eh? pero me gusta esto, ¿no? Como aquella vez que comenté yo, no se escucha mucho el bajo de este grupo y enseguida empezaron a Toma. subirle el volumen ahí. Pero bueno, son cosas que nos vamos dando cuenta y lo tenemos que ir mencionando. Em, Parece una sala cerrada, sí, es una sala cerrada, está hasta la bandera de gente, el público es brutal Totalmente y a mí lo que me entregado. llama la atención es que es un sitio cerrado y el concierto es, aquí dice, bueno, por lo menos dice directo 2021. Y yo creo que si no estaban ahí Con el COVID, ¿eh? con el tema sanitario, entonces me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, cuando una vez reaccionamos a un concierto, creo que fue de los Bites, y el público no jaleaba y era por las restricciones que solamente tenían permitido aplaudir. Yo creo que esto va a ser parecido. Pero Sí, bueno, tal además vez que nos puedan dar hay, más información nuestros espectadores que de esto saben un montón. joder, yo me quedo alucinado con los comentarios, el nivel de conocimientos que tienen, hay veces que me quedo así con la boca abierta como diciendo, Ojiplático, sí. madre mía, ¿eh? Mm, sí. Y bueno, amigos del canal, sed conscientes de que muchas veces vamos a meter la pata por desconocimiento, porque Efectivamente. precisamente la gracia del tema es que vayamos totalmente a ciegas, ¿no? Después ya cuando reaccionamos una segunda o una tercera vez a un grupo, ya vamos como conociendo a los integrantes, vamos diferenciando cómo toca uno, cómo toca otro, y ya vamos dándole un poquito de matices, ¿no? A lo que vamos viendo y escuchando, pero este grupo, por ejemplo, no lo habíamos escuchado nunca. No. Sí a Maki Oyama, y por eso hemos notado la diferencia de registro de en solitario a hacerlo con este grupo. Sí, hacerlo con mi hijo y su grupillo. Sí, bueno, Y en un también. vídeo musical, que no es en directo, no fue en directo. Ujú. Pero hostia, me ha Sí, sorprendido nos da una nueva dimensión muy, de esta cantante. muy favorablemente cómo canta en directo, ¿eh? Sí, sí. Me da la sensación de que la guitarrista que veíamos a la izquierda de la pantalla, que creo que es Yoshi, lo mismo estoy llamando a Yoshi a la que no es, pero la de la guitarra Flying V rosa, me da la sensación de que es muy virtuosa. Eh, Sin hay embargo, la ha dejado solo a la otra chica.
Sí, eso también dice mucho a su favor, porque se ve que aquí no hay un problema de egos, de gestión de egos, lo cual es muy importante. Pues Es sí, muy importante. Por la salud del grupo. Es decir, si quieren llevar tiempo y... son muy de equipo. Sí. Aparte que no es una competición. Aunque hemos visto grupos que han tenido problemas por ese tema de yo soy el que hace los solos y En Europa, Estados Unidos, sobre todo, hay puede ser un tema, mucha. claro, puede ser un tema o por nivel o por confianza, ¿vale? Fíjate, un grupo hiper conocido, Guns N' Roses, toda la primera etapa, los solos era Slash y Easy Stradlin, guitarra rítmica, y de ahí no lo sacabas. Claro, claro. Sin embargo, desde la nueva reunión, el, el guitarrista que está de soporte, ¿no? Es decir, acoplado al grupo, es muy bueno, es muy bueno. Y Slash, yo cuando lo vi en directo, le dejaba bastantes veces hacer su solo correspondiente, es decir, eh, y no sé si es que ha evolucionado el grupo y se han dado cuenta de que tienen que darle espacio a todos, Han madurado. o que ese guitarra es un máquina y dice, mira, te lo mereces. Eso puede ser, Ujú. puede ser. Pues sí. Bueno, pues poco más. Deciros, y me reitero, muchas gracias. Pocas veces os damos las gracias es decir, que tendría que daros muchas veces más las gracias por todo el apoyo que nos dais, porque es constante. Recibimos el calor de vuestros comentarios. Nos encanta interactuar con vosotros, ya lo sabéis. Muchas veces no damos abasto. Alguien se queda sin responder, no es porque no queramos, es que no nos da tiempo. De ¿Vale? Porque hay veces hecho, que tenemos 200 y 300 comentarios en un solo día y es complicado. Suscríbete si no lo has hecho todavía, ¿vale? Dale a la a la campanita y te campanita. avisamos, ¿vale? Y ya sabéis, si queréis que una canción salga al Ya, ritmo pero ya, muy pronto, y además, o simplemente por decir, mira, queremos apoyaros para que podáis sacar más tiempo para dedicaros a hacer más reacciones. Pues tenéis el Patreon, ¿vale? La información de la canción. Había un comentario que me gusta que lo digan otras personas y no lo digamos nosotros, de que dice, lleva mucho más tiempo del que parece hacer una reacción. Claro, porque no es solamente el tiempo de la reacción, es el tiempo de la de la edición edición, del claro, vídeo, efectivamente. la edición del sonido para que esté en un estéreo en condiciones, para que lo disfrutéis a tope, Los subtítulos los para que no se subtítulos, ponerlos vaya. en 20 idiomas distintos, la miniatura, bueno, un montón de detallitos que requieren tiempo y a lo mejor por 15 minutos de un vídeo, pues yo le dedico, hablamos ya en horas. Y claro, pues eso requiere tiempo y nada, si nos dais un apoyo extra, yo lo agradezco un montón. Si no, no pasa nada. Los vídeos van a seguir saliendo igual, ¿vale? Es decir, mínimo, lo mínimo del día, una reacción. Lo más normal que salgan dos, un grupo que ya haya pasado por el canal y seguramente un grupo nuevo, para que tengamos las dos vertientes, las novedades y los grupos que se vuelven a pasar por el canal. David, Pues nada, encantado de estar aquí contigo y con nuestra audiencia que cada vez son más y cada vez son muy grandes todo porque sí. el buen rollo que hay en comentarios Sí, y sí. También os agradezco mucho a todos los que pasáis por el canal, que alguna vez hay respetáis. Sí, algún bueno, hay algún. encontronazo, pero bueno, A ver, que al puede haber final debate, ¿eh? en Puede haber cuestión de debate, ¿eh? gusto, pues oye, cada uno tiene sus gustos y ya está. Eso es, eso es. Todos los grupos no pueden gustar a todo el mundo, ¿vale? Mientras cada uno expongamos nuestra opinión de manera respetable, el debate Pues, siempre es sano, ¿vale? efectivamente. Y las opiniones distintas y tal. A ti mismo te gustan una serie de grupos que a lo mejor a mí no me gustan tanto y al contrario, ¿no? Pues, Claro, pero bueno, efectivamente. Para ese caso estamos muy parecidos. sí, sí, sí.
Por cierto, han dicho ahí que Porque cuando te vas a cantar unos guturales. sí, sí. Pues como cante guturales se le rompe ahí Ahí, el ahí. ordenador o algo, ¿no? Empieza a cantar con voz de Urujai, ¿no? Hola, ¿qué tal? No. Mi garganta no sirve para hacer No, ¿no? guturales. Hola, amigos. Bien, vamos En la a... tuya a lo mejor, tú a lo mejor sí los harías, pero yo tendría que ensayar yo y no sé cómo saldría. Bueno, seguramente saldríamos afónicos. Pues sí, eso seguro, como tomando Juanolas. Con olas. Sí, sí. Bueno, amigos, pues nos vemos en la siguiente reacción. Un abrazo a todos. Hasta luego.